¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy, jueves 1 de septiembre, el presidente de la República ha hecho llegar al Congreso Federal su iniciativa preferente para reformar la Constitución y que la Guardia Nacional, un cuerpo policial de élite para resguardar y garantizar la seguridad pública, esté adscrito operativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, al Ejército. Para esto quiero hacer tres reflexiones que me parecen fundamentales. Primero, históricamente en nuestro país costó mucho, le costó muchas vidas y costó muchísimo trabajo y tiempo consolidar las instituciones democráticas y que el Ejército participara en lo que legalmente, pero además legítimamente e históricamente le corresponde, que es salvaguardar la seguridad nacional y la defensa nacional. Y en ese sentido fue en el periodo del general Lázaro Cárdenas cuando los generales dejaron de presidir las instituciones civiles en nuestro país a través de la Presidencia de la República y en algunas otras gubernaturas de los estados. Es decir, pasamos de un presidente militar a un presidente civil que además, de acuerdo a la Constitución, se convirtió en el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de nuestro querido México. En ese sentido, el buscar esta regresión para que las fuerzas hasta el momento policíacas o que garantizan la seguridad pública se integren al ejército, me parece que es muy delicado para el país y es un paso muy grave. Entiendo la situación tan delicada que se vive de violencia en nuestro país, cómo ha crecido la fuerza y la violencia del crimen organizado. Sin embargo, habría que precisar lo siguiente. Primero, la seguridad nacional que debe de cuidar el Ejército y las Fuerzas Armadas son aquellos puntos estratégicos y personas estratégicas que permiten el desarrollo del país. Podemos hablar de posiciones, espacios de energía, del petróleo, de la electricidad, del agua. Podemos hablar de personalidades públicas, empresariales o eclesiásticas, cuyos atentado en contra de ellos o daño perjudicaría a nuestro país en su desarrollo económico, en su gobernabilidad y por supuesto en la paz. Hablamos de un tema general. La seguridad pública significa garantizarle al ciudadano y a sus familias su integridad física, su integridad patrimonial y por supuesto la paz o la seguridad que se requiere para que desarrollemos nuestra vida cotidiana en cada uno de los municipios, estados y lo que le corresponde a la federación. Y por eso hay delitos del Foro Común y del Foro Federal. Algunos los investigan los estados en el Foro Común y los delitos del Foro Federal les corresponde investigarlos al gobierno federal. Entonces, no podemos confundir seguridad nacional con seguridad pública. La seguridad pública implica acciones de inteligencia, de investigación, de procuración de justicia y de administración. No puede haber una procuración de justicia eficiente y que le sirva a nuestro país si desde el primer momento los elementos que conocen de un ilícito, de una situación, no están debidamente capacitados para hacer los procesos como primeros respondientes y que pueda integrar una carpeta como debe de ser y evitar la impunidad y que delincuentes anden en la calle. Es decir, no vamos a resolver el problema de seguridad tan delicado en nuestro país dando un manotazo, buscando lo que se ha criticado tanto del pasado en algún momento, un manotazo de fuerza que además no lograría contener a los grupos de la delincuencia organizada que no solamente violentan, sino que hoy manejan grandes cantidades de dinero para corromper, para equiparse y para realizar acciones sociales, habría que reconocerlo, y que están controlando regiones de nuestro país, como hoy lo reconoce el presidente cuando dice que realizan operaciones cuasi militares. No es una crítica al señor presidente de la República y no es una crítica a las instituciones. La reflexión que hoy estoy haciendo y compartiendo con ustedes tiene que ver de que debemos de centrarnos en lo importante.
la utilidad pública de nuestro país, de nuestro estado y de nuestro municipio. Y eso se logra invirtiendo en las policías municipales, en las policías estatales, por supuesto en la Guardia Nacional, en su capacitación, profesionalización, en labores de inteligencia y en la inversión de los procesos científicos para contener delitos, para investigarlos y en su caso para acreditarlos. Nuestro país requiere una gran inversión en inteligencia, por supuesto en equipamiento y en capacitación. Si no hay estos entes de seguridad fuertes, así pase la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional o se mantenga en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, no vamos a avanzar en poder desmantelar, contener y ir desmantelando estas estructuras criminales de violencia. Bien por los programas sociales, para evitar que haya ese ambiente, ese ecosistema que les permita nutrirse de personas. Sin embargo, vuelvo a insistir, el Ejército y las Fuerzas Armadas son para garantizar la seguridad nacional, puntos estratégicos y personalidades o personas cuya seguridad le generan estabilidad y gobernabilidad en nuestro país. Eso son las Fuerzas Armadas, la seguridad nacional, la defensa nacional, pero la seguridad pública tiene que invertirse, tenemos que mirar para la capacitación, profesionalización de las policías investigadoras y por supuesto una lucha frontal y directa contra la corrupción, fundamentalmente también en la administración de la justicia. Esa es la salida. Lo otro es dar, insisto, un manotazo que no le sirve al país y está acreditado en la historia de nuestro país y de otros países. Militarizar nos lleva a una mayor represión, violación de los derechos humanos y no vamos a ser iguales que los criminales, los que estamos del lado de la ley o del lado de la legalidad o del lado de lo positivo y que amamos a nuestro país. Ojalá las diputadas y los diputados de todos los partidos políticos, efectivamente, como se ha venido diciendo, piensen en su país y le hagan reflexionar al presidente, que me parece que desea lo mejor para el país, así lo ha expresado él. Entiendo la situación tan delicada por la que vivimos, pero esa no es la solución. Muchas gracias.